Celín, Vázquez Villalobos Estefanía, Mayoral Antonio Miguel Ángel, Pérez Bautista Luis, Ángeles Torres Rosario Saraí y Pedro Sergio Zárate. Bueno, a continuación les daré una breve introducción de cómo surgieron estas dos ciencias. Bueno, alrededor de 1950 comenzaron las primeras observaciones clínicas sobre la relación entre la herencia y cómo actuaba un fármaco en el organismo. Esto se vio porque, por ejemplo, en algunas personas que se administraban ciertos fármacos a la dosis estándar, pues tenían efectos adversos, incluso algunos llegaban a la toxicidad, mientras que en otros, a la misma dosis estándar y el mismo medicamento, no llegaban ni siquiera a la concentración mínima eficaz, pues estoy llegando a un efecto terapéutico. O también en algunas personas en las que se administraban el mismo fármaco a la misma dosis estándar, pero en tiempos distintos, pues estos tenían igual algunas variaciones. Todo esto llamó la atención y con posteriores investigaciones se llegó a lo que hoy conocemos como farmacogenética, que es, a rasgos, la ciencia que estudia las variantes genómicas que están relacionadas con el metabolismo y la eliminación de pues, los fármacos mediante los procesos de oxidación y conjugación, o como también ya lo conocemos, las reacciones de fase 1 y las de fase 2. Y después surgió la farmacogenómica, que esta es la ciencia que va a estudiar las variantes de manera individual en el genoma del organismo y su consecuente respuesta a ciertos fármacos. Y bueno, el estudio de estos genes en cuanto a su actividad, su toxicidad o a los efectos que pueda tener, pues le proporciona al médico la información necesaria para que pueda administrar una dosis adecuada, menos tóxica y sobre todo que sea específica para ese paciente, lo que en otras palabras se podría traducir como un tratamiento individualizado. La siguiente, por favor. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Pérez Bautista y pues vamos a ver un poquito sobre qué es la farmacogenética. Ya nos habían explicado que va a ser el estudio de cómo estas diferencias en la respuesta a medicamentos debido a la variación alélica en los genes que actúan sobre el metabolismo, la eficacia y los efectos adversos de los fármacos. Aquí vamos a ver principalmente, o vamos a tratar de hablar principalmente de lo que son las enzimas como el citocromo P450, en el cual vamos a ver cómo estas variaciones de genes que codifican para esta proteína, esta enzima, pues nos pueden cambiar el metabolismo de lo que es este fármaco, y pues aquí también vamos a entrar mucho o va a depender mucho de lo que es la farmacodinámica y la farmacocinética, así como de la distribución, absorción y metabolización. Principalmente aquí vamos a hacer énfasis en lo que es la metabolización y también en la que es activación de profármacos, que es muy importante porque ya sabemos que, se ve en lo que es la materia de farmacología, que los profármacos se necesitan de enzimas para que actúen estos medicamentos o se den esas dosis terapéuticas. Entonces, pues, a grandes rasgos, entonces lo que es la farmacología trata de estas variaciones alélicas de las enzimas para la metabolización de fármacos. La siguiente, por favor. Vamos a ver un poquito sobre la variación en la respuesta farmacogenética en el caso de la variación en el metabolismo de la fase 1.
Hay que comentar algo principalmente de lo que es el citocromo P450, que esta va a ser una enzima que se encuentra principalmente en la membrana del retículo endoplasmático rugoso de lo que es en el hígado, y pues o en los hepatocitos que se encuentran en el hígado, y pues aquí va a conformar una familia o una numerosa familia de 56 familias de enzimas funcionales, y pues entre estas enzimas funcionales, cada enzima tiene un gen para un citocromo diferente, por lo cual podemos ver que pues, o bueno, gracias al dogma central de biología molecular que nos explica que los genes tienen que ver mucho en el proceso para la formación de estas proteínas o enzimas, pues vamos a ver que esta proteína tiene un grupo hemo, y al tener un grupo hemo también tiene lo que es el compuesto del fierro, lo cual capta los electrones o acepta electrones, así además que tiene una afinidad por el oxígeno, lo cual va a ser muy importante en este proceso de la variación en el metabolismo de la fase 1, porque pues va a aceptar estos átomos, o bueno, perdón, estos electrones y los átomos de hidrógenos, lo cual va a ser muy importante porque ya sea que añada un grupo hidroxilo a la molécula del fármaco, y esto se le va a conocer como metabolismo de la fase 1, que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, aquí podemos ver en la imagen que pues, como se llama, está la enzima CIP450, principalmente en la membrana retículo plasmático rugoso, y cómo se lleva a cabo esa aceptación de electrones y la utilización de oxígeno para ¿cómo se llama?, la metabolización de la fase 1. Y bueno, en concepto o definición tenemos que el metabolismo de la fase 1, ya la siguiente, por favor. En la introducción de un grupo o más polar en un compuesto con aparición de un grupo lateral que tiene mayor facilidad de unión. Está un poquito enredado, ¿no? Pero pues a grandes rasgos pues va a hacer la adición de este grupo hidroxilo o este OH a lo que es la cadena de, ¿cómo se llama?, a una parte lateral o a un complemento de lo que es el medicamento, esto para que el metabolismo, o bueno, perdón, el medicamento se elimine más rápidamente o con mayor facilidad. También esto, al que va a facilitar su excreción, vamos a ver que va a influir mucho también en lo que es el metabolismo de la fase 2, que se va a hablar más adelante, pero pues aquí podemos ver que algunos ejemplos del metabolismo de medicamentos de la fase 1, que es la hidroxilación, también conocida como hidroxilación, pues tenemos una hidroxilación alifática, hidroxilación aromática y N-hidroxilación. El grupo hidroxilo en estos casos se va a, ¿cómo se llama?, se va a unir a lo que son las cadenas de carbono, a las cadenas de azufre y a las cadenas de nitrógeno, como podemos ver en la primera imagen. Pues en la hidroxilación alifática vemos que se une ese grupo hidroxilo a lo que es una cadena de carbono, y ¿cómo se llama?, también en la hidroxilación aromática está unido a una cadena de carbono, y ya en lo que es la N-hidroxilación, pues ahí ya está unido a lo que es un grupo nitrógeno. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a comentar un poquito más sobre esta familia de los citocromos P450, y pues que esto debido, bueno, he estudiado más a nivel genético o a nivel de pares de bases, vamos a agruparlos en 20 familias según su homología, entre las cuales van a destacar o vamos a ver con mayor importancia la CIP1, la CPI2, la CIP3, que pues estos son los que van a metabolizar una gran amplia de sustancias o bueno, medicamentos, y pues va a ser muy importante, y debido a que va a jugar un papel muy importante en lo que es la farmacocinética. Y entonces, pues también entre estos vamos a encontrar que entre estas familias vamos a encontrar que la CIP1A1 o gen para la del gen de la CIPA1, la CIP1A2, la CIP2C9, la CIP2C19, la CIP2D6 y la CIP3A4, pues entre todos ellos van a ser el responsable del metabolismo de medicamentos de la fase 1 hasta en un 90%.
estos van a hacer lo que es la hidroxilación de los medicamentos para que se puedan eliminar con mayor facilidad. Y podemos ver que el que representa, o bueno, el que tiene mayor metabolismo de los fármacos que son metabolizados por esta enzima, pues va a estar el CYP3A4 con un 43%. Entonces va a ser muy importante conocer ¿cómo se llama? Este gen para este citocromo P450, que pues una alteración, vamos a ver más adelante, que una alteración en la secuencia de las bases nitrogenales en el ADN que provoca un alelos o polimorfismos, ya sea va a incrementar su actividad, va a disminuir su actividad o no va a haber cambios en la actividad, y dependiendo de esos cambios nos van a dar distintos, ¿cómo se llama? Distintos panoramas. En el caso de que este CYP3A4 o este gen para la CYP3A4 haga que la enzima tenga una menor actividad, pues nos puede llegar a un efecto tóxico por la acumulación de, ¿cómo se llama? Del medicamento, concentraciones plasmáticas muy altas del medicamento. Entonces vamos a ver cómo estos alelos van a funcionar o van a tener gran importancia en los medicamentos y más principalmente en lo que es la enzima. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, vamos a comentar sobre los alelos o los polimorfismos de los CIP. Bueno, ya comenté que ya sea si aumenta o disminuye o no cambia la actividad de la enzima debido a un alelo o un polimorfismo de estos citocromos, o va a tener ciertas repercusiones en lo que es la salud, principalmente en el metabolismo de los medicamentos. Aquí podemos tener tres fenotipos principales que nos producen estos alelos, ya sea que sean normales. ¿Qué quiere decir estos normales? Que no influyen, bueno, esos alelos no influyen en la función de la enzima, o que más concretamente que no hay un cambio en la actividad de esa enzima y sigue siendo normal y realiza sus actividades, o en el caso de que ese fenotipo nos hagan la actividad más lenta de esa enzima, pues aquí podemos ver que nos puede dar efectos tóxicos. Esto ya vimos que al haber una menor metabolización de un cierto fármaco, pues nos va a dar un incremento en la concentración plasmática, y pues sabemos que en farmacología, vamos a relacionarlo un poquito con farmacología, que hay una ventana terapéutica o como que unos parámetros de dosis o de concentraciones plasmáticas que debe de haber en la sangre de acuerdo a cada medicamento, pues debido a estos alelos que nos dan el fenotipo de que tengan menor actividad, pues nos pueden aumentar estos efectos tóxicos, principalmente para esa persona en el cual tiene este alelo que pues le crea, ¿cómo se llama?, una actividad más lenta o actividad lenta de estas enzimas, de los citocromos P450. Y pues en el caso de que haya un fenotipo principalmente que sea que produzca que la actividad esté muy aumentada de esa enzima, pues va a ser en este caso el fenotipo ultra rápido. Y pues aquí pues va a haber una mayor eliminación del fármaco, por lo cual no vamos a alcanzar esa ventana terapéutica. Aquí les puse las concentraciones plasmáticas en un esquema donde está el tratamiento que es insuficiente. Podemos ver que no va a alcanzar con facilidad, o va a ser más complicado que se alcance esa concentración para que se haga el efecto deseado, el efecto terapéutico, y pues por lo tanto no va a tener los mismos beneficios ese paciente debido a que su ¿cómo se llama?, actividad está muy aumentada. Esto no hay que, bueno, en los alelos de los citocromos P450 no hay que relacionarlo mucho con el metabolismo, porque al principio mencioné algo que son los profármacos. Estos profármacos se necesitan de enzimas para metabolizarlo ¿cómo se llama?, en biomoléculas bioactivas, que estos van a ejercer su función en el organismo.
Para esto vamos a poner un ejemplo como la codeína, que la codeína es metabolizada por la CYP2D6 y en el caso de que tengamos un alelo, perdón, vamos a rezar, de la codeína es metabolizada por CYP2D6 para producir morfina. La morfina es 10 veces más su efecto que la codeína. Entonces, volvamos al ejemplo de la CYP2D6. En el caso de que hay un alelo que aumente o bueno, que el fenotipo sea ultra rápido para esta enzima o que esté la actividad muy rápida, pues va a haber aquí algo que se llama, va a haber una toxicidad con poca codeína. Esto suena un poquito confuso porque había mencionado que en el caso del metabolismo, un metabolismo ultra rápido, pues va a hacer que el tratamiento sea insuficiente y en el caso de aquí, un metabolismo ultra rápido de esta codeína para activación de este profármaco nos va ¿cómo se llama?, a dar toxicidad. Entonces, pues aquí tiene que ver un poquito de lo que acabé de decir, que pues necesita de esta enzima, o bueno, de este gen para que se produzca la enzima, por lo cual hay que caber razonar que la codeína necesita transformarse a morfina para que se haga un efecto, para que se crea un mayor efecto o un, ¿cómo se llama? un efecto terapéutico. Y entonces, al estar con mucha actividad ¿cómo se llama? Esta enzima para que se produzca ese metabolito bioactivo que va a actuar, pues se está produciendo mucha morfina, por lo cual allí va a haber muchas concentraciones problemáticas de morfina en la sangre y pues nos pueden dar también una toxicidad. En caso de contrario, que cuando actúa como un metabolismo para la excreción o la eliminación, pues va a ver que en la concentración plasmática de la sangre va a disminuir porque se está eliminando ese fármaco. Y en cambio, cuando hay alelos con pérdida de función o que esa enzima no esté funcionando bien, que haya una disminución de su actividad, pues aquí, en este caso, pues no va a, o bueno, el efecto terapéutico o la dosis necesaria para que se produzca ese efecto terapéutico va a llegar a tardar más en llegar y en este caso, como no se está sintetizando ese metabolito o la morfina, por lo cual en la sangre no vamos a tener morfina, muchas cantidades de morfina, pues no va a ser el efecto deseado como una persona con un fenotipo normal, que pues va a sentir el alivio rápido del dolor o va a sentir ese alivio del dolor. En estos casos, estas personas pues no van a sentir ese alivio del dolor. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a que aquí les incluye una tabla sobre los genes o polimorfismos que puede haber de lo que es esta enzima del citocromo P450, que son implicados en el metabolismo de los medicamentos. Para no hacerlo muy largo, vamos a dar un ejemplo de lo que es la familia CIP1, que pues uno de sus genes va a ser la CIP1A2, y aquí podemos ver que estos polimorfismos a nivel de este gen o estos alelos de este gen, pues va a hacer que haya ya sea una actividad mayor, una actividad menor o que puedan en algunos casos que la actividad no cambie y sea normal. Y pues aquí podemos ver que algunos fármacos o sustancias que son metabolizados por este citrocromo, esta familia de citrocromo, que va a ser la cafeína y el propanolol,
Y pues así tenemos como también la CIP2, que pues uno de sus genes para la producción de esa enzima va a ser la CIP2C9, y que pues igual podemos ver que pueda que aumente su actividad, disminuya su actividad o no haya cambios, y los fármacos y sustancias metabolizados van a ser los bloqueadores de receptores anticoncepcina, antiinflamatorios no esteroideos, metronidazol y glucosamines orales y warfarina. Entonces, es muy importante conocer esto de la farmacogenómica, porque pues ya podemos ver que sí impacta mucho a nivel de, de la administración de medicamentos, como estos diferentes alelos o polimorfismos nos pueden cambiar el panorama al administrar un medicamento. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva y seguimos con mi compañero. Buenas tardes. Bueno, también no solo los mismos no afectan a las enzimas que participan en la fase 1, sino también en la fase 2, como ya habíamos visto en la materia de farmacología. Y de la fase 2, pues las más afectadas son las enzimas que participan en la glucoronidación y la acetilación. La enzima en este caso afectada pues es la glucosiltransferasa, que pues tiene que ver con la vía de excreción por la bilis. De hecho está relacionada con la hiperbilirubinemia en algunos casos, y el gen en este caso afectado es el UGT1A1. A nivel mundial hay dos variantes, digamos, que son las más frecuentes, que podría ser el UGT1A1 normal, que en este caso se expresa como UGT1A1 asterisco 1, y el otro que es el del alelo 28, que es UGT1A1 asterisco 28. El alelo 28 tiene 7 repeticiones de este gen, lo cual reduce la transcripción del mismo y por lo tanto también reduce la concentración de la enzima. Por lo tanto, es algo proporcional. Si se reduce la concentración de la enzima, también va a reducir la tasa de excreción y puede llegar a ser, a llegar a niveles tóxicos o una inadecuada eliminación del fármaco. En este caso, el más afectado, bueno, el que se usa como ejemplo es el irinotecan, que es un alcaloide con propiedades antitumorales, porque inhibe la ADN topoisomerasa. Sin embargo, irónicamente, el irinotecan se usa como en quimioterapia. Sin embargo, irónicamente, por esta alteración, sobre todo en el alelo 28 y algunos infrecuentes que tienen más repeticiones y por lo tanto hay una menor expresión para la enzima, puede llegar a ser tóxico para la médula ósea y para el tracto digestivo. Y más adelante les voy a enseñar una tablita en la que irónicamente, aunque es un fármaco usado en quimioterapia, puede estar relacionado a cáncer o bueno, al favorecimiento del desarrollo de cáncer en colon y en vejiga. Y digo irónicamente porque es para precisamente cáncer, ¿no? Y pues entonces el irinotecan en pacientes con alelo 28 que sean homocigotos, el riesgo de toxicidad es hasta 3 o 5 veces mayor que en uno que sea homocigoto con el alelo 1. Y obviamente los heterocigotos que sean con el gen 1 y el gen 28 también pueden presentar este riesgo, pero en menor medida. Siguiente, por favor. Y esto es lo que les decía, esta es una tablita de una correlación dosis dependiente entre niveles, bueno, probabilidad de intoxicación hematológica en pacientes en el lado izquierdo de la pantalla, UGT1A1 homocigotos o heterocigotos con 1 y 28, el alelo 28, y entonces pues la línea sólida, digamos, es el valor predicho,
Y las líneas punteadas son los límites del 95% que tuvieron de acertar en el resultado. Y obviamente, pues aquí vemos que si comparamos con aquellos que son homocigotos 28-28, la probabilidad es mucho mayor de una intoxicación debido a que precisamente tienen una reducción en la síntesis o en la función de esta enzima. Siguiente, por favor. Y bueno, así de manera esquemática, pues son las principales enzimas que participan en la fase 2. En este caso, les acabo de mencionar sobre las UGTs, pero también hay otras que participan. No se ven tan afectadas, por ejemplo, las STs, pero por ejemplo, para la acetilación está el grupo NAT, que es N-acetiltransferasa, y también ahí, bueno, se los voy a explicar en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de eso, estos son la frecuencia de los fenotipos con UGT 1A1, o sea, el grupo normal, por así decirlo, y el alelo 28, ¿no? Pueden ser homocigotos normales, homocigotos, bueno, más bien heterocigotos, perdón, con el alelo 1 y 28, y los homocigotos 28-28. En la siguiente diapositiva, me parece que tengo un mapita. Bueno, creo que está más adelante, pero bueno, en el mapa igual explica esto de el riesgo étnico, bueno, la correlación étnica y geográfica con los diferentes genotipos de estas enzimas, bueno, de estos genes que transcriben en enzimas. Siguiente, por favor. Como les decía, pues otra forma de metabolismo de fase 2 es la acetilación. De hecho, es la segunda vía más importante. Y pues se describió el primer polimorfismo en pacientes tuberculosos que tenían tratamiento con isoniazida. Y pues obviamente cualquier medicamento que no esté en el rango terapéutico puede ser tóxico si es que se pasa de la dosis o no va a tener el efecto deseado. Entonces observaron que había un grupo que tenía una neuropatía elevada o supresión de médula ósea, o bien que tenían un tratamiento inefectivo. Esto era para una terapia semanal. Entonces veían que no era tan efectivo como en otros individuos, y en un escaso grupo también había cierto grado de toxicidad, en este caso la neuropatía y la supresión de médula ósea. Y pues en este caso el gen afectado es el NAT2 principalmente, que tiene 3 alelos para acetilación lenta. Como había dicho mi compañero, hay 3 fenotipos: un metabolizador normal, un metabolizador lento y un metabolizador rápido. El de acetilación lenta tiene una disminución en la N-acetiltransferasa y son homocigotos. Bueno, más bien es un carácter recesivo, por lo tanto suelen ser homocigotos. Y la sobredosis de esto, bueno, más bien, sí, sobredosis relativa de algún fármaco puede causar alteraciones inmunológicas, en este caso, sobre todo el síndrome tipo lupus eritematoso, inducido por fármaco, y pues reacciones idiosincrásicas, ¿no? Los metabolizadores rápidos pueden ser tanto homocigotos como heterocigotos, y como les mencionaba, si no hay un alcance de dosis terapéutica, obviamente va a fracasar el régimen semanal, y pues requieren una mayor dosis para poder compensar, o bueno, para poder alcanzar ese régimen terapéutico. En este caso, pues también se ve afectada la hidralazina para la hipertensión y la dapsona para enfermedades como la lepra y otras infecciones. Y bueno, el siguiente, por favor. Este es el cuadrito de frecuencia de acetilación lenta.
En este caso, la frecuencia es más, bueno, por frecuencia es más probable que alguien de origen africano tenga esta alteración. Entonces, una acetilación lenta, recuerden que va a ser más probable que alcance una dosis tóxica. Siguiente, por favor. Aquí está el mapita que les decía. Una breve descripción, pues sería que, como podrán ver, la barrita negra es acetiladores rápidos y con los rayados son lentos, ¿no? Entonces, realmente en África, pues es donde hay más incidencia de acetiladores rápidos, pero en el oriente lejano es donde hay mayor número de acetiladores lentos. Realmente, pues en América, pues no pusieron ¿cómo se llama? En Latinoamérica, pero pues supongo que es a nivel continental. Siguiente, por favor. Y pues esta sería el esquema para una dosis terapéutica. Bueno, para las dosis que requieren los tres tipos de fenotipo. Entonces, en el metabolizador lento, que es el A, obviamente requiere un rango terapéutico, que es el cuadrito azul. El rango terapéutico puede alcanzar dosis tóxicas precisamente porque aunque sea normal la dosis, o bueno, estándar, como metaboliza muy lento, cuando se le da la siguiente dosis, pues obviamente esto va incrementando y es por eso que se llega a una dosis tóxica. El metabolizador normal, pues bueno, es el que se ajusta al estándar y no hay tanto problema con él. Y el metabolizador rápido tiene estas curvas, estos picos muy altos y muy bajos de repente, en el que realmente no se alcanza la ventana terapéutica o se alcanza por periodos muy cortos, entonces es más probable que haya un fracaso en el régimen farmacológico. Siguiente, por favor. Y pues aquí les traje esta tablita que encontré, que era de los polimorfismos de fase 2, bueno, de enzimas de fase 2, y su relación con el cáncer. Entonces les mencionaba que el irinotecan está relacionado con una mayor susceptibilidad de cáncer de vejiga, cáncer de recto, por el daño que hace al tracto digestivo. Y en el caso de las enzimas que están afectadas por la N-acetiltransferasa, también tiene una cierta susceptibilidad al cáncer de vejiga y al cáncer de pulmón, entre otros, ¿no? O recto o bueno, sí, recto nada más. Pero pues eso sería todo de mi parte, creo. No sé si hay otra más. ¿Puedes pasar la siguiente? Sí, eso es todo de mi parte, lo dejo con mi compañera. Gracias. Bueno, ahora yo voy a continuar hablándoles acerca del polimorfismo en la eficacia de la tiopurina metiltransferasa y de la 6-mercaptopurina. Bueno, primero, la 6-mercaptopurina y la 6-tioguanina son dos fármacos antineoplásicos que los ocupan para el tratamiento de las leucemias infantiles y de la inmunosupresión. Estos fármacos necesitan ser desintoxicados en el proceso de metabolismo para poder ser eliminados de una manera más eficaz. Y para esto necesitan unirse a un grupo metilo, el cual es llevado a cabo por la enzima tiopurina metiltransferasa, que es codificada por el gen TPMT. Sin embargo, se han descubierto aproximadamente 3 mutaciones con cambio de sentido. Esto lleva a la desestabilización de esta enzima, lo cual da un efecto en que la enzima se degrada de una manera más rápida de lo que pues realmente debería de hacerlo. Y esto lleva como un efecto a la reducción del metabolismo, porque pues al no existir esta enzima o encontrarse reducida, mejor dicho, pues no va a poder llevarse a cabo el metabolismo y va a haber una reducción. Aproximadamente en el 10% de las personas de raza blanca son heterocigotos y estos presentan una deficiencia parcial. En ellos
al principio se observa un aumento en la eficacia del medicamento, esto porque al no poder ser metabolizado y eliminado de una mejor forma, comienza a acumularse el fármaco y esto da pues un efecto beneficioso. Sin embargo, si alcanza la concentración mínima tóxica, pues el fármaco va a comenzar a ser tóxico para el paciente y esto no es benéfico pues para él. Entonces, pues esto tiene tanto sus beneficios, pero también sus partes no tan beneficiosas. Y un ejemplo de esto es porque se realizó un estudio en aproximadamente 800 niños que tenían leucemia, que también eran heterocigotos para esta deficiencia enzimática, y en ellos se les aplicó la dosis estándar de 6 mercaptopurina y se vio un mayor éxito en el tratamiento con este medicamento, que, bueno, esto en relación con los niños que no presentaban esta deficiencia enzimática, entonces por esa parte fue beneficioso para ellos. Sin embargo, pues las personas que heredan esta variante alélica del gen TPMT, pues tienen una mayor probabilidad de sufrir efectos graves tras la administración de algunos fármacos en la dosis estándar. Y bueno, podemos agrupar a estas personas en 3 grupos. Los homocigotos, que tienen una alta actividad enzimática, estos pues realmente no tienen la deficiencia, y los heterocigotos con una actividad intermedia, en ellos pues se presenta la deficiencia parcial, y los homocigotos para el alelo de baja actividad enzimática. En estos, pues la deficiencia va a ser un poco más marcada o un poco más grave. Entonces, dependiendo del grupo en donde se encuentren, va a ser la deficiencia enzimática que tendrán y la afectación también. Ahora les voy a explicar acerca del polimorfismo de la colinesterasa y la prolongación de la parálisis muscular anestésica en el postoperatorio. Bueno, este también es un ejemplo de polimorfismos en el metabolismo de algunos fármacos. Este va a causar una variación en la concentración de butirilcolinesterasa en el plasma. La butirilcolinesterasa es una enzima que se va a encargar de degradar la succinilcolina, y la succinilcolina es un fármaco anestésico bloqueante neuromuscular que es de acción rápida y de duración ultracorta. Este va a inhibir la transmisión neuromuscular, despolarizando la placa motora terminal, y esto lo hace porque induce la liberación del ion potasio. Esta liberación de ion potasio pues va a dar un efecto grave en el paciente en el cual se encuentra mutado el gen que codifica la butirilcolinesterasa. Más adelante les voy a explicar por qué. Pero bueno, antes de pasar a los efectos de la mutación, les voy a explicar un poco acerca de la hidrólisis de la succinilcolina. Después, bueno, este fármaco pues se utiliza para anestesias tras algunas cirugías. Entonces, pues voy a explicarles qué es lo que sucede cuando la succinilcolina deja de actuar en la terminación para que el paciente comience a recuperarse de la anestesia. Bueno, primero, pues la succinilcolina es hidrolizada por la butirilcolinesterasa en succinilmonocolina y en colina. Y en la segunda fase es la succinilcolina hidrolizada por ácido succínico y por colina. Y estos productos son desechados por el riñón, o algunos pues pueden entrar en alguna otra ruta metabólica. Esto es lo que sucedería de manera normal. Sin embargo, pues la mutación en el gen que codifica la butirilcolinesterasa nos lleva como efecto a la prolongación de la anestesia tras la administración de este fármaco. Bueno, ahora los determinantes principales de la actividad de esa colinesterasa en el plasma son 2 alelos codominantes para el gen BCHE, que es el que va a codificar esta colinesterasa. El primero es un alelo convencional marcado con la letra U por usual en inglés, y alelo atípico marcado con la letra A. Este alelo atípico va a ser el resultado de la mutación con cambio de sentido, y esta deficiencia se va a expresar o a presentar en personas que sean homocigotos para el alelo A o el alelo atípico. Entonces, como ya les mencioné, pues en estos pacientes va a haber una disminución de la butirilcolinesterasa en el plasma. Por tanto, ellos van a ser incapaces de degradar la succinilcolina a una velocidad normal, y pues van a responder de una manera anómala ante la administración de este fármaco, provocando una parálisis muscular prolongada que puede ir desde 1 o más horas.
y esto va a necesitar que el paciente ocupe soporte respiratorio artificial. Como les había mencionado, ese potasio que comienza a liberarse, pues va a crear una hiperpotasemia, y este es el efecto, pues, adverso más severo que se puede presentar en estos pacientes, porque provoca trastornos en el ritmo cardíaco, incluso una fibrilación ventricular o una parada cardíaca. Y bueno, es difícil poder identificar a estos pacientes antes de realizar alguna cirugía y pues aplicarles el medicamento como un anestésico, porque no forma parte de la evaluación sistémica preanestésica. Esta evaluación solamente se hace en pacientes o en familiares de pacientes que tienen antecedentes de necesidad de soporte respiratorio prolongado durante el postoperatorio. Y esto es así porque la realización de la prueba pues significa un costo muy elevado para los resultados que daría. En este caso, pues en un estudio sistemático de aproximadamente 3.300 personas, se detectaría solamente un individuo con riesgo en promedio. Por tanto, es mayor el costo que los resultados que ofrece esta prueba, y por eso no se lleva a cabo y es un poco más difícil identificar a estos pacientes. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la variación en la respuesta farmacodinámica, y esto se los voy a explicar con un ejemplo que es muy común, es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Este es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X y se transmite de forma recesiva. Esto pues quiere decir que lo transmiten a través de la mamá y que las mujeres pueden ser portadoras y transmitir también la enfermedad. Y en el caso de los hombres, pues ellos sí pueden afectarse por esta enfermedad debido a que solamente tienen un cromosoma X. Este es el efecto enzimático causante de la enfermedad más frecuente en el ser humano, y se estima que hay 400 millones de personas afectadas en todo el mundo. Existen más de 400 variantes, de las cuales la mayoría es por una sustitución de una base puntual, lo que daría al cambio de un aminoácido, pero en menor medida se han encontrado que algunas son por pequeñas lesiones. Esto da como resultado la hemólisis de los eritrocitos, que lleva a la anemia hemolítica. Bueno, ahora les voy a explicar un poco acerca del mecanismo de esa hemólisis. Bueno, primero esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se va a encontrar en los eritrocitos, y bueno, de manera rápida les voy a explicar, pero pues entra en la ruta de las pentosas, y esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a convertir o va a producir NADPH, el cual es muy importante para estos eritrocitos porque evita la lesión oxidativa, convirtiendo la glutatión oxidasa en glutatión reducida. Y esta pues ayuda también a evitar la lesión oxidativa de los eritrocitos, eliminando a los radicales libres que pudieran dañar al eritrocito. Entonces, con esta eliminación, pues el eritrocito, por así decirlo, ya está a salvo, y este es el mecanismo normal. Sin embargo, al no existir esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues tampoco se va a producir NADPH ni tampoco la glutatión reducida, y por tanto va a tener un efecto del aumento de los radicales libres, los cuales pues son dañinos para estos eritrocitos y nos llevan a la hemólisis. Y esto pues a la anemia hemolítica. Y pues los pacientes que presentan anemia hemolítica tienen un aumento de la bilirrubina, también se pueden encontrar ictéricos, y a nivel del laboratorio podemos encontrar a los cuerpos de Heinz, que son estos eritrocitos con la hemoglobina precipitada. Bueno, los factores desencadenantes de esta anemia hemolítica por la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pueden ser algunos fármacos, como este fármaco antipalúdico, la primaquina, las sulfonamidas como trimetoprim y sulfametoxazol, o algunos otros fármacos como la nitrofurantoína. Dos puntos muy importantes y muy interesantes de este tema son, pues el primero, en que el consumo de las habas, al tener un potente oxidante llamado vicia, o me parece vicina, cualquiera de los dos nombres, pues exacerba esta anemia hemolítica, a lo cual se le llama favismo. Y en estos pacientes pues también se encuentra una
deficiencia un poco más grave de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y lo otro es que la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa confiere cierta protección a estos pacientes contra la malaria. Y esto se da porque pues, los plasmodium, que son los que producen la malaria, tienen afinidad por los eritrocitos, pero al no tener esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues el efecto final es el aumento de los radicales libres, y los plasmodium no resisten los radicales libres, por tanto esto pues les confiere la protección frente a la malaria. Bien, ahora yo les voy a hablar de otro ejemplo de la variación en la respuesta farmacodinámica, que es la hipertermia maligna. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es la hipertermia maligna o cómo se define? Este es un trastorno autosómico dominante en el que se va a producir una respuesta adversa frente a la administración de anestésicos de inhalación y biorelajantes como la succinilcolina, que ya nos mencionaba nuestra compañera Estefanía, que son utilizados dentro de la anestesiología como un bloqueador neuromuscular. ¿Y qué va a pasar en esta reacción? Bueno, se caracteriza porque el paciente va a desarrollar un cuadro febril que se considera mortal y va a presentar contracciones musculares sostenidas y va a entrar en un estado de hipercatabolismo. Siguiente, por favor. Bien, la principal alteración fisiológica es el aumento en la concentración de calcio ionizado en el sarcoplasma del músculo. Este aumento nos va a dar como consecuencia una rigidez muscular. La rigidez muscular sumada al aumento de la temperatura nos va a dar como consecuencia la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis pues es la destrucción rápida de las fibras musculares que se puede dar también en el ejercicio excesivo. Y bueno, la incidencia de esta hipertermia maligna es de 1 en 50,000, al menos en los adultos, mientras que en los niños pues el riesgo va a aumentar 10 veces y es una causa importante del fallecimiento durante la anestesia. Siguiente, por favor. Bien, ahora, aunque esta hipertermia maligna se ha asociado al gen RYR1, que va a codificar un canal intercelular de ion de calcio, no explica todos los casos o no está presente en todos los casos de hipertermia maligna, solamente en un 50%. Se han descubierto otros 5 genes importantes, de los cuales el más importante o el que sobresale en el estudio que se hizo es el CACNL1A3, que va a codificar una subunidad alfa de un canal de calcio con respuesta a dihidropiridina. Recordemos que la dihidropiridina es muy importante para el acoplamiento del calcio. Bien, cabe recalcar nuevamente que no se conoce el mecanismo por el cual actúan estas mutaciones o por el cual estas mutaciones hacen que se dé una sensibilidad a los anestésicos inhalatorios o a los miorrelajantes, y no explica la totalidad de los casos, pero se ha encontrado asociada a estos casos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la variación genética en la farmacocinética y la farmacodinámica, específicamente en el tratamiento con warfarina. Les quería decir, Rosario, que si mañana podíamos terminar el tema, por favor, para que ya nada más termines tu tema y sigue nada más falta Nadia y Jocelyn, ¿verdad? Sí, doctora. Si quieren, mañana ya terminamos, por favor, para dar conclusión a este tema, y les encargo sus 10 preguntas. Doctora, disculpe. Mande. Es que del artículo que nos envió, tenemos un apartado final en donde mencionamos algunos ejemplos. No sé si también gusta que los digamos o ya no. Sí, claro. Si quiere, lo podemos hacer mañana.
Sí, eso es rápido, solamente vamos a mencionar brevemente los ejemplos del artículo. Claro, con mucho gusto. Mañana nos lo mencionas. Gracias. Gracias. Entonces, mañana continuamos y muchas gracias al equipo. Mañana terminamos.